Salud, compañeros y compañeras. Estamos aquí con una nueva entrega de un capítulo de la Escuela Sociopolítica de la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano. Y en esta ocasión hemos invitado a los compañeros Jorge Aroca y David Martínez. Ambos son miembros cofundadores de la editorial Ocaso. Son de Bogotá. Pero bueno, para situar un poquito, la editorial Ocaso edita la revista El Solsticio, que es una revista de estudios libertarios y enfoque anarquista heterodoxo. Y queríamos hablar con ellos sobre el tema del paro nacional, el conflicto que se está viviendo con el Estado colombiano y que nos contasen un poquito. Y por eso, sobre todo, lo principal, daros la bienvenida y agradeceros mucho vuestra participación y vuestro tiempo. Vale, muchas gracias a la CNT por el espacio, por la invitación y a la gente que esté observando estos contenidos, ¿no? Sí, agradecemos como el espacio que nos ofrecen para comentarles un poco acerca del conflicto armado y sobre todo haciendo énfasis en el paro nacional. Y pues esperamos pues darles un contexto un poco más claro a todos los oyentes. Perfecto. Vale, pues yo creo que la primera pregunta inevitable sería un poco los antecedentes, los primeros pasos y cómo hemos llegado a esta situación. Que nos comentéis cuál es la historia, vaya. Si quiere comience Martínez o... Sí, bueno... Nos vamos alternando. Sí, bueno, entonces usted me va complementando. Digamos en cuanto a datos, pero listo, Jaime. En cuanto al comienzo del paro nacional, todo se remonta a la reforma tributaria que el presidente Iván Duque trató justamente de sacar más o menos en abril de 2021. Pero entonces esa reforma pues tenía puntos que afectaban principalmente a las clases más bajas y a la clase media, sobre todo del país, dado que pues iba a gravar de impuesto. Hay un impuesto justamente pues, que es el IVA, que es el impuesto valor agregado, pues que se le iba a gravar a muchos alimentos que pues según el discurso del gobierno no consideraban que fueran básicos, pero se le iba a gravar impuestos al café, digamos a las harinas, se le iba a gravar impuestos también a la gasolina, pues digamos ya un poco más aparte, pero se le iban a grabar, además de IVA a otros elementos como a la gasolina, también se le iban a grabar impuestos a alimentos de consumo básico de muchos colombianos. Entonces ese fue uno de los puntos que más molestó digamos a la sociedad como tal, y además que muchas exenciones se le iban a obviar a las clases más adineradas. Es decir, las clases más pudientes no iban a pagar pues como tal este excedente, ¿sí? Por un lado ese fue el detonante, pero ya venía un preámbulo que era una reforma tributaria que se aplicó en 2019, que fue el 21 de noviembre, más o menos, el 21 de noviembre de 2019, que ya venía o ya había incentivado un paro que pues digamos que fue el que marcó también el detonante, pero que a causa de hechos como la pandemia y algunas degustaciones que no se llevaron pues que no terminaron en nada, se bajó como digamos el estallido social. Pero entonces, como te mencionaba, Jaime, la reforma que se intentó implantar en abril marcó un antes y un después, porque si bien obviamente con todo y pandemia pues obviamente pues se tenían los cuidados para para evitar aglomeraciones y demás, la reforma marcó un peligro, pues digamos, para la vida, tal cual que, pues digamos que a muchas personas no les importó salir a marchar en contra de la reforma tributaria y salieron a marchar a pesar del COVID, ¿sí? Entonces yo podría marcar eso como el antecedente. Y bueno, me comentabas que esto es un barrido casi que consta de 3 años hasta ahora, ¿no? Es correcto. Sí, por lo que como te mencionaba,
si bien la mecha que estalló, que hizo estallar el paro, fue la reforma tributaria, ya se venía de un movimiento o ya de un estallido social que se había llevado por una reforma que se había hecho 2 años antes, en 2019, pero que se había opacado justamente por tema de la pandemia que se vivió en 2020 y por unos acuerdos que no llegaron a mayor término, ¿sí? Pero ya con esta nefasta reforma tributaria que ahora el gobierno intentó implantar y que no pudo hacerlo, fue marcando el detonante. Y el gobierno, a pesar de que la reculó en su momento, las protestas continuaron porque pues eso fue no solamente la causa, sino que también ayudó a desenmascarar otro tipo de problemáticas que estaban afectando a la sociedad colombiana y que el gobierno no había solucionado cuando tenía que solucionarlas en su momento, y ahora están intentando pues opacar y desprestigiar todo el movimiento pues de protesta con violencia, con opresión por parte de la policía, pero pues digamos eso es algo en lo que vamos a ahondar pues a lo largo de nuestra conversación. Por ahora pues esos son los puntos que yo te podría dar, digamos, de cómo comenzó todo o cómo estalló el paro nacional. No sé si Aroga tenga algún otro punto que pues con el que quiera complementar. Sí, claro. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Sí. Listo. Pues sí, como decía David, todo esto viene desde el año 2019. Bueno, podríamos remontarnos más atrás incluso, porque la desigualdad y los abusos siempre han estado ahí. Pero bueno, digamos que todo esto empieza a gestarse, todo este descontento de la gente empieza a gestarse desde el año 2019, como dijo David Martínez, cuando alcanzaron a aprobar una reforma tributaria que le daba exenciones a ciertos grupos económicos, ¿no? A los bancos, a las grandes empresas, pues se les hizo exenciones en impuestos de como de 40 billones de pesos, ¿no? Esto hizo que pues esa plata de esos grupos económicos dejaran de entrar al Estado. Luego, de hecho en esa reforma tributaria ya había propuestas bastante, ¿cómo se dice?, impopulares, digámoslo así, porque ya se venía manejando lo de gravar ciertos productos de la canasta básica, la comida, los huevos, la leche, etc., ya lo que mencionó Martínez. Pero también estaba la reducción del salario mínimo a un 75% para personas que eran estudiantes, para jóvenes. Entonces también es un ataque a la propia juventud, que de hecho estamos en una especie de boom demográfico. O sea, la edad promedio en Colombia es como de 30 años, o sea, es un país joven. Entonces atacan a los jóvenes de esa manera y empieza a generarse descontento. Por suerte eso no pasó, porque reducir aún más el salario mínimo, que no alcanza para nada, de hecho mucha gente vive con mucho menos en este país. Entonces sucede esto, ¿no? Se convocan las marchas del 21N, del 21 de noviembre y el 22 de noviembre, y entre esos 2 días se generan como unas 13 muertes. Ese sería como el número oficial, que a día de hoy siguen impunes. Eso también, o sea, el factor de la violencia policial también ayudó a avivar esta llama de movilizaciones sociales, ¿no? Otra cosa que yo quiero complementar, pues, ya con lo que ha mencionado Jorge, digamos, para también dar otro contexto, Jaime, del por qué, más allá de que hayas retirado la reforma tributaria, las protestas y las movilizaciones continúan. Y es que justamente, como mencionaba Jorge, el tema de que pues, la mayoría de colombianos están en una edad más o menos entre los 20-30 años, la gran mayoría, 30-40 más o menos, 20-40. Entonces es una población joven, y en la reforma 2019 es donde se efectúa esa reforma de querer aumentar o pagar a los jóvenes solo entre el 75% de un salario mínimo, que pues digamos que, para hacerte un contexto, en esa época estaba más o menos entre los 180 euros, más o menos. Entonces pues era digamos, muy poco dinero para pues, la vida cotidiana que pues, uno tenía escribiendo en las grandes urbes como Bogotá y demás. Incluso más del 60% de los colombianos actualmente vive con menos de un salario mínimo. Entonces, para empezar, a día de hoy,
ya hay una brecha de desigualdad, y si tú buscas en los rankings de los países más desiguales del mundo, pues Colombia va a estar en los primeros puestos. Entonces, empezando por ahí para dar un contexto de qué fue lo que pasó. En 2020, Duque, pues justamente con la excusa del COVID, pues decía, vamos a plantear una política de abstencionismo, vamos a reducir el gasto público para enfocarnos en solucionar el problema de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Resulta que justamente, como decía Aroca, Jorge, se le dieron muchos incentivos a las empresas más ricas, o sea, a empresas que tienen un gran capital, para que justamente, sopesaran digamos, como la crisis económica que estaba pasando en el país en el año pasado. Pero no se le dieron exenciones a las empresas medianas y a las empresas pequeñas. Empezando por ahí. 2, que Duque había hecho unos gastos completamente absurdos, por ejemplo, gastando o renovando camionetas, digamos, las camionetas blindadas y toda la seguridad que tiene. Se gastó un montón de plata. Yo en el momento no tengo la cifra, pero sí se gastó bastante dinero, pues renovando todas las camionetas, digamos, de su esquema de seguridad. También se gastó plata, esa sí tengo, digamos, la cifra, que es 15.000 millones. Se gastó plata en aviones de combate. Si no estoy mal, se compró 14 aviones de combate para el ejército. Pero, o sea, entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de una pandemia donde hay una brecha de desigualdad enorme, e incluso el 60% de colombianos no tienen ni siquiera las 3 comidas básicas, almuerzo, comida y cena, perdón, almuerzo, desayuno y cena, y que este tipo venga a decir que hay una política, que vamos a tener una política de abstencionismo, cuando se está gastando un montón de dinero en invertir en aviones de combate y en un esquema de seguridad, empezando también por el despilfarre que ha tenido sus funcionarios públicos viajando por el país, como el fiscal Barbosa, en medio de una pandemia? Entonces ahí es donde se justifica por qué están gastando ese dinero, sabiendo que tienen que primero solucionar un problema de salud pública, el que está pasando en Colombia. Entonces, pues también uno de los problemas allí es el tema de la corrupción que hay en el país, porque descaradamente parecía que se estuvieran burlando de la gente. O sea, están gastando mucho dinero que debería estar invirtiendo sin poder solucionar los efectos causados por el COVID en el país. Sí, precisamente en momentos de crisis lo que hacen es blindar el brazo armado del Estado, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, lo de las camionetas fueron 9.000 millones en 23 camionetas blindadas para la policía. Y eso encima le gasto también en camionetas para congresistas y políticos en general. O sea, es un gasto, un despilfarro público en plena pandemia que no es necesario. O sea, exacto. ¿Cómo es posible que un congresista cobre viáticos en plena pandemia cuando no están haciendo sesiones presenciales y ese tipo de cosas? Continuando con lo que yo estaba hablando, la idea que está generando, pues digamos, en esos 2 días del 21 y 22N, pues pasó lo de los 13 muertos que siguen impunes a día de hoy. Y después, el 8 de septiembre, se hace viral, digamos, un video de un abogado, sí, cierto, es abogado, Javier Ordóñez, que fue torturado y asesinado por la policía. Entonces se ve en video cómo es el trato brutal de estos sujetos, y eso generó otra ola de indignación ese mismo día. Entonces fueron la gente, los jóvenes, fueron a quemar los CAIs, los centros de atención inmediata, que inmediata poco a poco, pero bueno, se genera este descontento. Entonces salen a quemar todas estas estaciones, a marchar. Ese día también hubo un montón de violencia por parte de las fuerzas del Estado. Se podía ver videos de policías sacando armas de fuego y disparando a quemarropa, o incluso las armas del SMAT disparando a quemarropa recalzadas, que es como el cartucho donde vienen los gases, o bueno, puede ser cualquier cosa que se pueda rellenar, incluso una bolsa, y la llenan de clavos, de canicas, etcétera, etcétera. Eso es como metralla. Sí, es un, ¿cómo se dice? Una munición improvisada, ¿no?
pero que puede ser muy, muy letal. Sí, es lo que se está viendo, que utilizan armamento militar contra la población civil y no precisamente con la intención de disuadir una masa, sino precisamente la de ocasionar bajas. Exacto. Además, lo que mencionaba de las camionetas, qué coincidencia que justo en el marco de este paro nacional del 2021 se ha visto cómo aparecen camionetas blindadas con vidrios polarizados y que llegan a enfrentar a los manifestantes, a enfrentarlos, no a asesinarlos, porque sale gente y literal les dan balín, les dan plomo. Se especula que es la misma policía, incluso civiles armados, paramilitares, etcétera, etcétera. Empresarios, se ha visto empresarios que hacen eso, que salen salen con armas a dispararle a los manifestantes. O sea, se está escalando una violencia también entre la población civil, que no es tanta, realmente es más de los policías y todo esto, que se les ha encontrado infiltrados de civil varias veces. De hecho, hace pocos días encontraron a un policía, a un funcionario de la fiscalía, y el man asesinó a 2 personas en Cali, si no estoy mal, en la ciudad de Cali. Lo cogieron, tenía todos sus papeles, todo, estaba de civil y asesinó a 2 personas con arma de fuego. Lo lincharon, el man también se murió, lo mataron. Y lo que salió a decir la fiscalía para lavarse las manos fue que el funcionario estaba de descanso, que nadie le dio órdenes. Entonces también hay como cierta manipulación por parte del mismo gobierno y pues del cuarto poder del Estado, que son los medios de comunicación, ¿no? Sí, de pronto para complementar un poco lo que mencionaba Rodo con respecto al tema de la fiscalía y complementar también esto, Jaime, es que se supone que hay organizaciones o dentro del gobierno colombiano hay entidades que deben, como su función principal, regular y digamos, monitorear las funciones que el gobierno está implementando. Entonces hay 2 entidades que son la Procuraduría y la Fiscalía, que son las que justamente deben garantizar que el gobierno esté velando también correctamente en su accionar y también velar por casos, digamos, en el caso de la Fiscalía, de todo tipo de crímenes, digamos, actos delictivos. ¿Qué pasó? Digamos que la Procuraduría y la Fiscalía ahorita tienen de directores personas asociadas o que tuvieron una relación política con el presidente anteriormente. O sea, digamos que entonces prácticamente es como si a esas 2 entidades las tuvieran en los bolsillos. Entonces cualquier caso que se esté llevando de corrupción, que desfavorezca a alguien del partido en el que el presidente actualmente está, pues la Fiscalía va a hacer ojos ciegos porque pues ya tiene pues relación o digamos que está a favor o trabajando para el mismo gobierno. Entonces pues aquí se ve una injusticia y por qué muchas personas no confían en los estamentos gubernamentales, porque pues hay una relación directa con el presidente. Eso para complementar un poco lo que, digamos, del por qué se está mintiendo tanto y por qué hay muchos medios de comunicación que citan a la misma Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría como fuente principal, cuando pues ellos de alguna manera hay un sesgo detrás de ello por justamente ese tipo de relaciones políticas que favorecen principalmente al gobierno. Y pasando, porque bueno, más o menos lo estamos ya enfocando a lo que está pasando actualmente y aunque nos centremos en el presente de las fuerzas represivas, ¿cuál es el presente también de las protestas? ¿Dónde están los focos más activos? ¿Qué es la reivindicación principal? ¿Cuál es un poco el carácter de las reivindicaciones? Bueno, el foco principal, actualmente el foco principal de la protesta está en la ciudad de Cali, que es justamente hacia el Pacífico. Entonces, digamos que geográficamente hay regiones como el Chocó, el Valle del Cauca y Nariño,
que pues hay una fuerte población que vive en la pobreza. Entonces, en Cali, ahorita las exigencias que se están dando, porque pues si ya hay muchos logros que se realizaron, como el tema de tumbar la reforma tributaria por la cual comenzó todo, tumbar una reforma a la salud. Ahorita, digamos que el presente exige, o digamos el motivo por el cual se están alzando muchos jóvenes en Cali, que son los que pertenecen a la primera línea y que están resistiendo justamente esas confrontaciones con la fuerza pública, es mayores oportunidades de trabajo y pues digamos que son los justos. O sea, más que todo es como el eje central ahorita de ellos es la calidad de vida en cuanto a mayores oportunidades de trabajo y mayores oportunidades de estudio. Porque como te mencionaba, uno, el nivel de desigualdad que hay actualmente en Colombia. Dos, el nivel de desempleo que hay por ciudades. Digamos, Cali es una de las ciudades que más desempleo tiene actualmente en Colombia. Entonces, pues, no es raro tampoco, pues, indagar por qué justamente allá es donde mayores protestas hay en contra del paro. En contra del gobierno, ¿sí? Entonces, justamente ese tipo de reivindicaciones se están dando allá en Cali por esas razones. Y bueno, la situación de la represión ya la hemos comentado, la situación de la protesta y algo más de la situación actual, por lo menos por parte del gobierno y otros agentes sociales. No sé si Jorge iba a mencionar algo con respecto a eso. Aló. ¿Sí se me escucha? Sí. Como fallando mi micrófono. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, que hemos hablado de la situación actual por parte de las fuerzas represivas y cómo están actuando. Hemos hablado de la situación actual de los focos de protesta y cuál es la reivindicación principal. Sí. Y bueno, saber también la situación actual por parte del gobierno, que cómo está afrontando esta situación, y si hay otros agentes sociales que estén contribuyendo a ello. Pues yo diría que hay una manifestación, unas manifestaciones de un orden muy heterogéneo, ¿no? No hay como un movimiento claro, sino que hay distintas formas de ver la protesta. Están los camioneros, las centrales obreras, están los estudiantes, los indígenas, están los trabajadores, están las comunidades afro, están las comunidades LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, como que se destapó, digamos, todo este descontento social en muchos sectores por la serie de abusos que se ha vivido históricamente en este país. Entonces, se puede ver como toda esta variedad, todas estas múltiples formas de ver la protesta, y también se ve una variedad también en las consignas, en lo que está pidiendo la gente, ¿no? Que decía David Martínez, y volvemos a lo mismo. Colombia es un país joven, tiene una edad promedio de 30 años, entonces pues la mayoría de la gente es joven, se está viendo en las calles, y también es una población que no tiene trabajo, no tiene acceso a la educación, tiene un nivel de vida, como decía ahorita el compañero, bastante bajo. O sea, los estándares de nivel de vida aquí están mal. Los índices Gini, que es el que mide la desigualdad, este es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, junto a Chile, que precisamente también vivió y todavía vive una jornada de protestas muy considerable y que se puede considerar también como ejemplo acá, ¿no? Un ejemplo para nosotros. Entonces, sí, está toda esta multitud de formas de ver la protesta. Algunos, digamos, la reforma tributaria, la actual, la que se alcanzó a tumbar este año, tenía como excusa recoger fondos para pagar un déficit fiscal, ¿no? De 90 billones de pesos. Entonces el FMI, que fue quien le prestó una plata al gobierno, les dijo, bueno, les prestamos el dinero, pero tienen que asegurar una forma de pagarlo, ¿no?
Entonces se generó esta reforma tributaria que no solo grababa artículos de consumo básico, ¿no? Bueno, de consumo en comida me refiero, porque también grababa, digamos, las toallas higiénicas. También tenía propuestas como tener peajes dentro de las ciudades, sabiendo que este es uno de los países que más peajes tiene y en menos trayectos, en trayectos más reducidos. Además, la corrupción se lleva 50 billones, que es la mitad de ese déficit del que estamos hablando. O sea, más de la mitad de ese déficit se va en corrupción cada año, 50 billones de pesos. Entonces la gente se mamó de todo esto, de tantos abusos, de tanto descaro, porque generar una propuesta de reforma tributaria en plena pandemia, con el pésimo manejo que tiene el gobierno, porque hay problemas de transparencia con el plan de vacunación, con las vacunas que compraron. Ellos dicen que es confidencial, o sea, no están haciendo nada realmente, se están farreando la plata de la salud de los colombianos. Entonces somos uno de los países que más atrasados está en vacunación y en otras cosas. Además está muriendo muchísima gente al día. Es correcto. Sí, complementando lo que decía Roca, solo un pequeño dato. Hace poco salió una noticia de que el gobierno ahora va a incentivar no solamente la compra, sino los préstamos para las vacunas. O sea, digamos, como para complementar un poco esa desfachatez con la que el gobierno pretende invertir dinero en otras áreas, como lo que es la defensa, que está, digamos, el tema de invertir, por ejemplo, en más gases lacrimógenos para la Policía Nacional, el tema de invertir en más aviones, en fin, todo ese dinero, o sea, en vez de invertirlo ahorita en un problema de salud pública como lo que es la urgente necesidad de vacunas, lo están invirtiendo en otras cosas que no debe. Ya, continúe, Aruca. Bueno, a lo que iba con esto es que la reforma también iba a agravar los servicios funerarios en plena pandemia, sabiendo que se moría la gente. O sea, es como hacer negocio a partir de la miseria, de cómo se muere la gente de COVID en este país, y de hambre y de todo. Porque ellos saben que mata más el hambre. Aquí en este país el 40% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Entonces se están desaprovechando de esta situación. Llegaron fue a robarse todo. Entonces, bueno, lo que pasó ahí con esto de la tributaria es que muchos sectores se alzaron. Digamos, lo de los peajes, eso afecta a los transportadores. Se unieron los transportadores, se unieron las centrales obreras, que de hecho convocaron el paro empezó el 28 de abril, ¿no? Ellos fueron quienes convocaron esto y se empezaron a unir los sectores. De hecho, estas centrales que históricamente, digamos, han sido conocidas, digamos, por vender los paros, por llegar a acuerdos bastante confidenciales, digámoslo así, con el gobierno, convocan los paros, llegan a un acuerdo y después dejan votado a los otros sectores que se hayan unido. Eso ya ha pasado muchas veces. Además, Colombia no tiene, ¿cómo se dice?, una trayectoria de paros nacionales tan grande. O sea, con la magnitud que ha tenido no. El último que ha sido así muy, muy grande fue en el año 77, que se convocó un paro nacional que también duró un montón de tiempo. Pero aparte de eso, no. Siempre que se convocan paros o cosas así, dura 2, 3 días, incluso 1, es una marcha y ya. Aquí ya vamos como 5 semanas de protesta. Entonces sí, y respondiendo ya más puntualmente la pregunta de cómo lo está viendo ya la gente, no solo desde el Estado y eso, se han generado estructuras, digámoslo así, la gente se ha organizado, digamos, en ollas comunitarias, se han creado primeras líneas en los distintos barrios de todas las ciudades. La gente ya, los gremios se unen, digamos, los soldadores donan escudos para la gente de la primera línea, donan cascos, se dona también agua, bicarbonato, lo que le echan a las ensaladas, ¿cómo es? Vinagre.
todo este tipo de insumos como para generar resistencia desde los propios barrios y desde las calles. Se ve de todo, digamos, las chicas trans hacen mucho el baile voguing, el vogue, también como forma de manifestación. Están los indígenas, está la minga indígena. Están los bloqueos por parte de los transportadores, bloqueando las principales vías. Sí, veo. Pasamos ya a esa tercera pregunta que es la que casi más nos interesa, que es lo que estamos empezando a hablar ya, que es la solidaridad de clase, el enfoque anarquista, si hay participación por parte de colectivos anarquistas o de sindicatos revolucionarios. Y bueno, aunque no tenga la etiqueta de anarquismo, ¿qué prácticas, como estabas comentando, qué prácticas más notables hay por parte de apoyo, solidaridad y conciencia, ¿no?, de la clase trabajadora para hacer frente a la oligarquía, a las fuerzas paramilitares, a la fuerza armada del Estado, a la corrupción? Pues, ¿qué es lo que estáis viendo, ¿no? Y qué posible enfoque se le está dando desde el punto de vista anarquista? Sí. Digamos, así que sí hay organizaciones anarquistas, digamos como Vía Libre o sí, grupos así, la gente de la valija de fuego, cosas así. Sí hay movimiento anarquista, tampoco es muy mayoritario en este país, pero se ha visto por la misma heterogeneidad y por la espontaneidad también del movimiento social, se está viendo una solidaridad en los barrios. Digamos, uno de los puntos fuertes acá en Bogotá es el Portal Américas, que lo rebautizaron y ahora se llama Portal Resistencia. Entonces, digamos que la gente de los barrios aledaños a dicho portal, que es una estación de transporte público acá en Bogotá, la gente se organiza, se generan las ollas comunitarias, se generan conciertos, se genera arte, mural. De hecho, hay mucha colaboración allá. Muchos jóvenes, como ya habíamos mencionado, que pues, no almuerzan o no comen las 3 comidas diarias, digamos. Se ha visto muchos testimonios de gente que dice, he comido mejor en el paro que en la normalidad, ¿no? O sea, van a marchar y allá los reciben con comida, con lo que dona la gente, con lo que se cocina en las ollas comunitarias. Entonces mucha gente está comiendo mejor en pleno paro que en la propia normalidad que tanto venden los medios, ¿no? Porque los medios también están fusilando un poco el modelo de Chile, ¿no? A decir que hay desabastecimiento, que mejor dicho, por culpa del paro ya no hay comida, no está llegando comida. También se ven titulares amarillistas como que una bebé se murió por culpa de los bloqueos porque no alcanzó a llegar. Pero estas cosas ya sucedían en la normalidad. Había gente que se moría por no poder pagar un peaje y porque no hay hospitales cerca, la salud es paupérrima en este país, sobre todo en donde no hay gran población, ¿no? O sea, en las urbes es más o menos, pero es que en una Colombia más profunda, en los municipios, sí, el acceso a la educación y a la salud es muy complicado. Bueno, entonces, desde el anarquismo se puede que no sea anarquismo como tal, porque ya habíamos hablado que esta forma de movilizarse es muy, muy variada y viene de muchos sectores que no necesariamente se consideran anarquistas o libertarios o lo que sea, pero si hay una autogestión, sí hay una forma, digamos, de organizarse que no depende de ciertas instituciones, no depende de ciertos apoyos desde el poder, sino que se genera de manera espontánea dentro de la misma gente, dentro de las mismas comunidades, de los barrios. Y también hay, digamos, procesos como lo de los indígenas, lo de la minga, que también es muy variado, porque aquí hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas comunidades indígenas de distinto tipo. No te puedo dar la cifra ahora, pero son cientos. Creo que hay una diversidad cultural, ahí sí está el cuento, muy grande.
Entonces está esto, los indígenas, que todos tendrán sus distintos procesos, que no necesariamente son libertarios, pero que sí tienen algo de autogestión, sí tienen algo de, ¿cómo se diría? Sus prácticas se asemejan mucho. Sí, sí. Hay mucha horizontalidad, digámoslo así, como que la jerarquía no está tan marcada en esa forma de organizarse. Entonces, toda esta variedad, todo este florecimiento, digamos, de la solidaridad, de la variedad de gente, también genera que toda esta juventud no esté de acuerdo con el comité de paro, que son las centrales obreras que ya mencioné. Porque primero saben que ellos venden los paros y segundo, no se sienten representados, ya la gente no se siente representada por ellos y el gobierno está queriendo, bueno, no quiere realmente, hace la fachada de que quiere dialogar y todo esto, pero no invita a la gente de los barrios, no invita a las primeras líneas, no invita a la gente que se organiza en asambleas, porque hay asambleas populares en los barrios y ya se están organizando para generar un pliego de peticiones más o menos coherente. Entonces también se ve ese problema, ¿no? Como que la gente no se siente identificada con los que supuestamente representan el paro. Digamos que hay como una oligarquía sindical, al fin y al cabo, una casta como que malvende los intereses de la población a cambio de un pacto, de unas migajas, ¿no? Y luego está la base de la protesta, ¿no? Que son los que realmente sufren sus consecuencias, los que están en la primera línea, los que están sufriendo los palos de la policía. Creo que es una situación que se da por regla general en todos los países, que siempre hay los vendeobreros y los traidores y los que crean esas divisiones. Pero bueno, yo creo que lo importante en estos casos es que aunque no se ondee la bandera rojinegra, la población sepa asumir la metodología de la asamblea, de la horizontalidad, de la acción directa, el apoyo mutuo. Y eso creo verlo en tus palabras y me parece muy interesante, la verdad. Y me gustaría que me contases un poquito más el tema del movimiento indígena, ya que es algo desconocido aquí y nos llega muy poquita información. Bueno, sí. Digamos, está la minga indígena, que viene de la palabra minca, que literal significa reunión, ¿no? O sea, como reunir distintos pueblos gente de distintos pueblos indígenas para hacer cualquier cosa. Va desde un almuerzo hasta un viaje, lo que sea, como organizarse entre la multitud, ¿no? Y entre la diversidad de estos pueblos para generar algo. Pero últimamente ha tenido más ¿cómo se dice? Sí, esta relación con la protesta social. Entonces, normalmente la minga indígena operan llevando mucha gente. Ellos dicen como no le tenemos miedo a las balas, lo vi en una entrevista, como no le tenemos miedo a las balas porque nosotros vamos de a 1000, de a 2000 y mandamos gente a las ciudades. De hecho, ellos han pillado bastantes policías encubiertos. Entonces, lo que ellos hacen es que ven a una persona con un arma y no le tienen miedo porque van en parches muy grandes, de decenas de personas. Y pues han agarrado a varios policías encubiertos con pistolas, con todo. Entonces han sido muy importantes, la gente tiene mucha confianza en ellos. Desde los últimos 2-3 años, desde el 21N, incluso antes, ya la gente le tiene cierto respeto a la minga indígena, le tiene cierto respeto, como que los ve llegar y se sienten apoyados, se sienten protegidos. Sí, complementando un poco lo que dice Jorge, la minga, así como él lo menciona, justamente ha tenido como ese respeto y esa referencia como tal para el tema de las protestas y para el tema de las marchas, porque pues son los que acompañan justamente al pueblo a exigir esos derechos, porque justamente la minga
La Minga como tal surge como una milicia, pero no es una milicia armada, como pues digamos muchos medios lo quieren ver o como pues usualmente se asocia al término milicia, sino que son una estructura organizada que justamente vela por los derechos de los indígenas. En un principio se formó de esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando digamos tú consultas, bueno, digamos como la identificación de la Minga, tú vas a ver que ellos tienen sus colores principales, que son el color rojo y el color verde, ya sea en pañoletas, ya sea, digamos, en su misma vestimenta, chalecos que utilizan como pues, a modo de identificar, y ellos tienen un cetro, un báculo de madera, o un palo de madera, que es justamente como el cetro de mando, que es, por así decirlo, el poder que les da a ellos para asumir roles de ajustamiento y justamente roles de poder dentro de la misma indígena. Esos son, digamos, los símbolos que ellos identifican pues con la Minga, y asimismo la estructura orgánica horizontal que ellos tienen también es algo que se asemeja mucho a los movimientos, o digamos como a ciertos movimientos, no solo dentro de la anarquía, sino a movimientos horizontales que se pueden ver dentro de distintas organizaciones de izquierda, pero pues no está ligado como tal a la izquierda, sino que es un movimiento independiente que velan o reivindican, digamos, las exigencias que tienen los indígenas dentro de sus formas de vida, ¿sí? Dentro de sus formas de convivir en conjunto, dentro de sus formas de vida. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que justamente como la pregunta que tú hacías, Jaime, en cuanto a el tema del movimiento indígena y la importancia que tiene, uno, es que pues guarda una relación bastante cercana con esa estructura de autoorganización que tienen distintos movimientos anarquistas y anarcosindicalistas. Y no solamente eso, sino que el aporte que la organización o la Minga indígena ha hecho no solo en el paro nacional actual, sino que en distintos paros que se han llevado a lo largo del tiempo, ha sido fundamental. La verdad es que muy, muy interesante porque bueno, la verdad es que ese enfoque aquí no existe y nos llega con cuentagotas, la verdad, esa información, no la desconocíamos por completo. Vale, y bueno, ya la última pregunta que os quería hacer es que, bueno, responde más al ámbito casi personal, porque no sabemos todavía leer el futuro, entonces, pero bueno, sí os quería preguntar cómo veis que esto va a desembocar a medio y largo plazo, qué salidas puede tener y bueno, qué es lo que esperáis de la protesta. Pues yo diría que hay varias salidas, ¿no? Unas más violentas que otras. Voy por la primera, que es como que sería el peor escenario, me parece. Igual aquí estamos como, sí, especulando en cierta manera, como decías, pues nadie es adivino ni nada, no podemos leer el futuro. Además, esta situación, como ya había mencionado, es inédita en Colombia, porque no tiene un historial de paros nacionales así de grandes y así de duraderos. Entonces también está complicado eso, pero igual yo voy a dar tres respuestas. La primera, que es como la que puede acarrear más violencia, digámoslo así, es que se siga reprimiendo el movimiento social, se sigan mandando camionetas blindadas con civiles o no civiles a dar plomo a los manifestantes. Incluso lo han hecho con organizaciones de derechos humanos, lo han hecho también con el cuerpo médico. O sea, esta gente no respeta nada, directamente va a reprimir lo más que pueda. De hecho, el Estado hace poco gastó, supuestamente no había plata, pero bueno, gastó 7.757 millones en cartuchos pues de munición para el ESMAD y para las tanquetas que ellos llevan, y para el arma Venom que la están estrenando en este paro nacional, la están probando precisamente. Entonces, sí, que escale aún más la represión, que escale aún más la violencia, a ver si desgastan al movimiento. Eso acompañado obviamente de un desgaste en las negociaciones con el comité de paro, que no representa a la gente, pero que ahí están y están negociando y nada que llegan a un acuerdo. Entonces la idea del gobierno es desgastar y desgastar. Incluso
podrían hacer montajes, ¿no? Como para hacer que se desvirtúe, como deslegitimar el movimiento. Y eso ya lo han hecho varias veces. Y volvemos a lo mismo, es el modelo copiado de Chile, el modelo de represión que utilizaron en Chile, que se pudo ver, y aquí también se está viendo, cómo los policías entran a un banco y lo rompen, y ya en las noticias después dicen que fueron los manifestantes. Pero se pilla en fragante a las fuerzas del Estado. Entonces está este escalamiento de violencia y el desgaste de la movilización. Ese sería como el escenario más violento. Incluso hay la Constitución, hay un mecanismo, digámoslo así, que se llama la conmoción interior, ¿no? Que es parecido a un estado de sitio, que le da al presidente facultades de derrocar gobernadores, alcaldes, así como si nada, y de pasar proyectos en forma de decreto sin que lo tenga que ver el Senado ni nada, sin que lo tenga que ver el Congreso. Entonces, eso también podría darse, ¿no? Como con sus montajes o esperando a que la gente responda con violencia, con más violencia, pues tener una excusa para dar esta conmoción interior, ¿no? Y llegar pues ya a unos niveles de brutalidad y de violencia inimaginables. Digamos, el paramilitarismo que estaba en los pueblos, que estaba en los municipios, en una Colombia más profunda, pues ahora ya está en las calles, con estas tanquetas, con estas camionetas blindadas, todo esto que se está viendo, y con civiles, empresarios, disparando al lado de los policías, y antes los entrevistan y todo, como, uy, ¿usted por qué dispara? Que no sé qué, y les dan el espacio en los medios para que se justifiquen, para quedar como unas santas palomas, cuando en realidad pues son unos asesinos, son unos paramilitares, y tienen las prácticas de los paramilitares. Están viendo cuerpos mutilados apareciendo en los ríos, en las calles, decapitados, cosas así. Entonces esa es la primera respuesta, como un escenario muy violento, una salida muy, muy violenta por parte del Estado. Luego nos vamos, digamos, a algo más, la que yo veo menos probable, porque el gobierno no está negociando, no está dialogando, que sería como una salida, no sé, institucional, digámoslo así, como muy diplomática, pero no va a suceder, lo dudo bastante. Yo sí soy muy pesimista en ese sentido, porque no hay pistas de que eso vaya a pasar. Entonces, digamos que sí, que el movimiento siga firme, se llegue a un acuerdo de alguna manera. Acá no va a pasar lo de Chile, digamos, de cambiar la constitución, porque la gente se siente bien con la del 91, la constitución del 91, que es la que tenemos, que es la que rige actualmente. El problema es que no se cumple. Curioso que un anarco diga esto, como haciendo apología al cumplimiento de las leyes, que igual se las pasan por donde ya sabemos. Entonces, pero bueno, esa es como la salida más probable, porque este país no es de grandes cambios así tan drásticos, sí, como de insurrección o de cosas así, no va a suceder, o lo dudo bastante. En fin, entonces empezaría como, o sea, esta salida más dialogada empezaría con varias reformas, yo creo, porque hay muchos intereses de varios sectores, digamos. Lo de los peajes, yo ya mencioné que este país tiene un montón de peajes en trayectos muy cortos y se paga demasiado en esos peajes. Entonces, reducción de los peajes, reducción del costo también, y que esa plata se vea en las carreteras, porque se paga mucho en peajes y las vías están vueltas mierda. Entonces, eso es un ejemplo, pero digamos lo que cobija a la mayoría, una reforma a la policía sí o sí, un desmonte del SMAT, una reforma tributaria donde no para los sectores más débiles, o sea, la clase pobre y la media, que está paulatinamente desapareciendo, no deben ser los que paguen este déficit fiscal en los que nos metió Iván Duque, el títere Iván Duque. Entonces sí, o sea, que hayan varias reformas. Yo diría que las principales serían esas, como reforma a la policía, una tributaria donde paguen de verdad los sectores
económicos más grandes, ¿no? También revocar la reforma de la salud, la pensional, la del trabajo, porque se vienen varias, ¿no? Varias reformas que son bastante cuestionables, que solo harán que la gente pues pierda muchísimo calidad de vida, y ya el desaparecimiento total de la clase media, ¿no? Que es como la fuerza laboral del país, la están atacando. Garantías para los jóvenes, educación, trabajo. Faltan muchas cosas, pero yo veo esa salida como muy difícil, porque el gobierno no está dialogando. Digamos, envía a las mesas de concertación, sí, de diálogo, llama influencers, llama cantantes, pone viceministros un viceministro del deporte, hablando ahí con la gente. No invita a la gente, volvemos a lo mismo, no invita a la gente de las primeras líneas, no invita a los indígenas, no invita a un montón de sectores que se están manifestando. Antes invitan a gente de una supuesta oposición, o sea, invita más de lo mismo, gente de políticos, como que están muy desconectados de la realidad, no les interesa negociar. Entonces yo veo esa salida institucional como muy difícil, muy, muy difícil. Y la del medio, que es como, ¿qué más? Yo creo que va a pasar, es que va a pasar un poquito de todo. Sí, van a seguir reprimiendo, pero la gente no se va a dejar, porque la gente no quiere darle el mensaje digamos, al gobierno o a todos los responsables de esto, que también son los grupos económicos, las 4 familias más poderosas del país, que tienen todo que ver con esto. La gente no les va a dar el mensaje de, bueno, nos van a reprimir y van a quedar impunes, van a seguir saliendo. O sea, ¿va a haber represión? Sí, pero la gente va a seguir saliendo. Probablemente esta situación se alargue un buen rato, y también con cierta intermitencia. Digamos, lo que se maneja ahora es que se convoca así manifestaciones todos los días prácticamente, pero hay días más clave. Por ejemplo, para este 9 de junio ya están convocando una marcha grande, una toma de Bogotá supuestamente. Yo creo que va a salir mucha gente. O sea, va a haber esta intermitencia, a veces más movilización, a veces menos. Va a tener ciertos focos. Entonces eso va a hacer que dure un poco más, que el desgaste no sea tanto. Entonces va a haber represión y va a haber gente marchando de aquí hasta donde toque. Lo más probable es que la vaina llegue hasta, no sé, digamos las elecciones. Y aquí se complica la cosa, porque seguramente aparecerá algún político, cualquier persona que pueda capitalizar todo este descontento y convertirlo en votos. Y lo triste es que puede ser alguien del propio uribismo. O sea, esta salida digamos, electoral y todo esto puede ser incluso peor que el primer escenario que yo planteé, que es muy violento, ¿no? Porque seguiría siendo el continuismo de lo mismo, de la represión, de las políticas anticolombianas, antipueblo, digámoslo así. Entonces puede pasar eso, que alguien capitalice eso y a punta de discurso, porque no creo que cumpla, pues convenza a la gente y se cesen las manifestaciones en cierta medida. Pero tendría que ser alguien muy, muy, muy demagogo. Puede ser de izquierda, de derecha, de lo que sea. Eso puede suceder y puede ser aún más peligroso que el primer escenario. Y ya, esa es mi respuesta. En cuanto a mi perspectiva, Jaime, yo veo como una mezcolanza, una entremezcla de, digamos, como de las 3 salidas que les dio Jorge, porque pues digamos que entre las 3 se complementan una a la otra. Es decir, por ejemplo, es muy factible que todo lo que está pasando actualmente en el país se pueda continuar, o sea, no tenga un cese a corto plazo, sino más bien, digamos que se puede ver reflejado o se puede extender hasta las elecciones del año 2022. ¿Por qué? Porque pues actualmente hay partidos que incluso se jactan, o digamos como dentro de su agenda política está el discurso de la guerra.
como caso del Centro Democrático, que será, digamos, el partido de Álvaro Uribe y pues su marioneta, el presidente Iván Duque. Entonces ese discurso de la guerra les ha incentivado a ganar muchos votos, sobre todo en las elecciones de 2018, cuando pues, decían que si votan por el otro candidato nos vamos a convertir como Venezuela porque él tiene ideas similares a las de Chávez, y lograron bajo ese discurso ganarse la presidencia. Y yo creo que es algo que muy posiblemente se repita, y el discurso del paro puede que les beneficie tanto a ellos como a la oposición. O sea, es algo que en ese momento no podemos ver sino hasta que pasen las elecciones. Pero entonces, en el primer escenario de la represión, de que continúan las represiones del gobierno por parte de, pues sí, hacia los manifestantes, puede que sea, que es lo que estamos viendo hasta ahora, puede que continúe. Es muy probable que continúe. Porque si algo que hemos aprendido después de un conflicto de 50 años es que seguir dando bala, seguir pues, reprimiendo a las personas con violencia no ha servido para absolutamente nada. Si no es que el gobierno se decidió a entablar una conversación con las FARC en 2016, no se hubiera logrado todo lo que se hizo, que fue casi prácticamente el desmonte de las FARC. No en su totalidad, pero sí en una mayor parte de sus estructuras, digamos, militares, ¿sí? Entonces al gobierno le conviene seguir reprimiendo, porque sabe perfectamente también que si va a seguir reprimiendo, la gente va a seguir en las calles, porque pues también la gente está cansada de las condiciones con las cuales están viviendo. Y obviamente, mientras más represión haya, no importa, la gente va a seguir movilizándose porque pues, razones de sobra. Y es muy poco probable justamente que el gobierno ceda ante las decisiones o ante el pliego de peticiones de los manifestantes, de todos los gremios que se están manifestando, porque estando tan cerca de una fecha tan crucial como las elecciones de 2022, todo lo que está pasando les puede servir para fomentar un discurso político, para ganar votos en las próximas elecciones y poder meter congresistas al Senado y a la Cámara y meter presidente. Entonces, esas tres causales, esas tres salidas, se complementan una a la otra, que es lo que se puede ver, con un futuro incierto. Y es que va a continuar justamente las movilizaciones, van a continuar los casos de represión y de violencia y de violación de derechos humanos. Va a seguir la mentira en los medios de comunicación principales del país, porque justamente una evidencia de eso es que, como tú nos mencionabas, que no conocían ese prisma del conflicto, donde se habla justamente del movimiento indígena, de las expresiones de autoorganización de las manifestaciones, de la primera línea, porque justamente los medios les están dando más prioridad a que hay vandalismo, a que hay una crisis porque están bloqueando paros, porque hay bloqueo de vías, perdón, y no trascienden más allá de eso, porque pues les conviene generar ese discurso de miedo para poder venderles votos para una esperanza a una crisis que ellos mismos han generado. Entonces es muy probable que todo lo que está pasando o todo el paro se vea como un motor para que los políticos les sirva un discurso con el cual puedan obtener votos para las elecciones de 2022. Yo creo que posiblemente hasta ese momento se pueda ver qué va a pasar con el paro, si se va a terminar, si va a continuar. Pero pues es muy probable que eso suceda, o sea, la probabilidad es altísima. La conclusión que saco de vuestro punto de vista es que las elecciones están a la vuelta de la esquina y van a jugar un papel fundamental, ¿no? Sí, digamos que en mi punto de vista, sí va a tener un papel fundamental dentro de todo lo que está pasando, estando tan cerca como tú mencionas. O sea, es que prácticamente ya es el próximo año y todo lo que pase de aquí a esa fecha puede servir tanto un bando como el otro, y pues se juegan ahí el juego que pasa en el país. Sí, también de hecho se está viendo hoy más que nunca como campaña, puede que no oficial, pero sí mucha campaña a favor de ir a votar, ¿no? Aprovechando de que estamos en el boom demográfico y que la mayoría son jóvenes y la mayoría está a favor del paro, pues como bueno, volvamos
si esté descontento, convirtámoslo en votos. Se está generando esta campaña prácticamente electoral, que puede favorecer al uribismo, puede favorecer a la oposición o a un agente externo que llega, que aparezca y pueda capitalizar todos esos votos. Muy interesante e instructivo, la verdad, compañeros. Y bueno, llevamos casi cerca de una hora de entrevista, y la verdad es que mucho del enfoque es necesario que nos lo dé gente que lo está viviendo, que está dentro, que está viviendo en sus propias carnes el conflicto, y os agradecemos enormemente el que nos hayáis prestado este tiempo para informarnos, para contarnos y para formarnos a su vez. Si queréis añadir una última cosa, pues estáis a tiempo. Bueno, pues yo tendría solo una última cosa que decir, y es que, pues, y algo que de pronto no hemos mencionado, considero que no hemos mencionado de fondo, es que muchos creen que, bueno, digamos que muchos medios de comunicación dan, como te decía, mucha prioridad o mucho protagonismo a las manifestaciones, pero a los actos de vandalismo, al saqueo de bancos, a los incendios en distintas estaciones de Transmilenio, a los microbuses y demás. Pero pues yo considero que debe haber, en el momento hay una lucha no solamente de los manifestantes que están protestando en las calles, no hay una protesta solamente en las calles, sino también hay luchas y manifestaciones en las mismas redes sociales, porque justamente las herramientas de las redes sociales han permitido justamente visibilizar todos esos casos de violación hacia los derechos humanos que hay, digamos, por parte de la Policía Nacional en Cali, en Popayán, en todos los centros de focos de protesta que han habido a lo largo del país. Las redes sociales han tenido pues bastante protagonismo en eso y ayudan un poco a digamos a darle otro punto de vista a esa visión un poco, no digo un poco cerrada, una visión concretamente cerrada de los medios de comunicación principales del país, como lo es Radio Cadena Nacional, que es RCN, y Canal Caracol, que pues digamos que tiene una visión sesgada, porque pues justamente los dueños de esos medios de comunicación son personas, o digamos son gente millonaria que está pues muy afín a la campaña política de Iván Duque. Entonces pues la batalla también damos los jóvenes en cuanto a difundir justamente esos casos de violencia, campañas o digamos justamente como las citas a las movilizaciones, difundir todos los actos culturales que se están haciendo en cada una de las marchas, difundir justamente ese tipo de material nos permite justamente visibilizar, algo está pasando acá y el gobierno está mintiendo en cuanto a que menciona que la policía no ha cometido actos de violación a derechos humanos, cuando sí lo están cometiendo, y antes el Ministerio de Defensa menciona, y los generales, los altos mandos del ejército y la policía dicen que están haciendo las cosas bien cuando no están haciendo. O sea, para mí el hecho de las redes sociales han tenido un peso fundamental para justamente poder difundirles digamos, incluso a un nivel internacional, y que pues digamos como ustedes y otros países conozcan de verdad el nivel de represión tan grande que ha tenido el paro, y porque pues a veces pues digamos el discurso de que nos vamos a convertir en una Venezuela pues no tiene sentido, porque prácticamente estamos siendo como Venezuela en cuanto a que este presidente que tenemos está haciendo lo que se le da la gana, o sea, y no ha tenido como mayor visibilidad ese tipo de violaciones a derechos humanos, ¿sí? Nada, eso quería, digamos, para concretar el poder de las redes sociales y cómo también se está gestando una guerra ahí, porque también hay campañas de deslegitimación de la protesta, y eso es algo que muy a nuestro favor podemos desmentir con evidencias concretas. Perfecto. Agregaría, sí, digamos, te iba a preguntar, Jorge, dime. Ahondando en eso de la virtualidad, digamos, también podemos ver cómo se copia no solo el modelo de represión de Chile, sino el de Birmania,
que es aún más reciente, ¿no? Digamos, cómo cortan la luz en los barrios mientras reprimen, cortan el internet, porque ellos saben que lo que dice el compañero David es que ellos saben que la gente está armada con sus celulares, con sus cámaras, y suben todo a internet y se puede ver todo tipo de abusos. Eso contrarresta bastante la fuerza de los medios hegemónicos, como es RCN, Semana, Caracol, El Tiempo, todos estos medios tradicionales del país que pertenecen a los grupos económicos, a las 4 familias más ricas del país, y que tienen todo que ver con el gobierno, obviamente. Entonces, ellos saben que se está generando este contrapeso mediático, ¿no? Como de información. Entonces, están generando los apagones, están trayendo drones que bloquean señal de internet, etcétera, etcétera. También se puede ver, digamos, hablando ya de lo de las FARC y todo esto, están culpando al que sea. Primero estaban diciendo que había infiltrados de las FARC, después que es Venezuela que metiéndole plata a los manifestantes, después que es Petro, que es digamos, como una de las personas que... La oposición. Sí, digamos que es la cara visible de la oposición al gobierno, al uribismo y todo esto, al neoliberalismo, etc., etc. Entonces, luego que Petro, luego hasta se han metido con Rusia, o sea, para esta gente todo vale, cualquier cosa por más descabellada que suene, pues le sirve como excusa para evadir la verdadera responsabilidad, que ellos son los culpables de esta crisis. Ellos y las clases políticas de toda la vida, o sea, ya vamos arrastrando esta crisis desde siempre. Sí, es verdad. Ya, digamos que ya como una última recomendación para la audiencia, Jaime, es que yo les recomiendo que en Facebook y en Instagram busquen el Canal 2, se llama Canal 2 Cali, donde justamente el periodista que está a cargo de ese canal ha hecho una labor investigativa bastante brutal. O sea, en cuanto a que está justamente dentro de las manifestaciones, muestra, pues digamos, todo el tema de las violaciones de la policía en cuanto a derechos humanos. Entonces, pues si le quieren dar como una visión un poco, pues una visión alternativa a lo que usualmente los medios de comunicación principales de Colombia muestran, esa es una buena fuente. Entonces, cualquier cosa, Canal 2 Cali, por Facebook e Instagram, solo como por si alguien quiere indagar más allá sobre la represión que se está llevando acá durante el paro. Perfecto, sí. Pues sí, muchas gracias por la recomendación, la desconocía por completo. Yo añadiría a Pacifista, La Silla Vacía incluso. Hay varios medios, no títeres, que es un sujeto que reporta las manifestaciones con un títere. O sea, hay varios medios independientes que valdría la pena ver, tanto para gente que está pues en la coyuntura del país como gente de afuera, como para que se enteren casi que de primera mano qué es lo que está pasando. Digamos, el reportero de Canal 2 fue el que descubrió que estaban torturando gente en una cadena de almacenes de acá del país llamada Éxito. Entonces, y esta le pertenece al grupo empresarial antioqueño y a Casino, que tienen mucho que ver con la campaña de Iván Duque y de otra gente por ahí, de otros políticos. Entonces, esta gente prestó sus instalaciones para torturar gente y probablemente asesinarlos, porque el reportero de Canal 2 descubrió charcos de sangre, cosas brutales dentro de un Éxito por allá en Cali. Entonces también está este contrapeso, como ya había dicho, pero también hay una amenaza para los periodistas alternativos. Ya los están matando como si nada, los amenazan. Los están amenazando. Sí. De hecho, la solidaridad es tanta que ya le han donado, se han hecho colectas de dinero, digamos, para darles cascos a los periodistas, darles chaleco antibalas,
etcétera, etcétera. O sea, la cosa está tan violenta que ya se le está dando protección también a los periodistas para que puedan ejercer pues su función prácticamente, o sea, que tengan derecho a informar y que no los asesinen por ello. Perfecto. Vale, pues anotado, compañeros, y bueno, pues llega a su final esta colaboración, esta entrevista. Sobre todo agradeceros vuestro tiempo, vuestra participación y vuestro punto de vista del conflicto. Hemos aprendido muchísimo, yo creo, y seguiremos en contacto, y desearos lo mejor y acierto de cara al futuro. No, Jaime, muchas gracias a ustedes por haber participado. Créanme que digamos, esto puede aportar un poco más a darle visibilidad a todo lo que está pasando en Colombia, y pues digamos que de alguna manera apoyar el paro desde distintos, digamos, como instruyendo y visibilizando, como les mencionaba, todo el tema del conflicto que se está viviendo aquí en Colombia a causa del paro nacional. Igualmente, muchas gracias por la invitación, por traernos a estos espacios, por darle difusión al movimiento social en Colombia, que es bastante importante tener ojos de otros países, ¿no? De otras comunidades viendo qué es lo que pasa acá, que haya una colaboración internacional y que sea en ambas direcciones, ¿no? O sea, si llega a pasar algo en otro país, igualmente generar esa tensión internacional. Como puede que no se haga algo realmente, ¿sí? O sea, puede que no sea una ayuda como tal muy explícita, pero eso genera apoyo y eso a la gente le da como impulso para seguir resistiendo y seguir luchando por los cambios que necesitan sus respectivas comunidades, países, barrios, lo que sea. Entonces, muchas gracias y esperemos que todo esto escale de buena manera, se solucione toda esta crisis para nosotros y para Latinoamérica en general también. Perfecto, compañeros, pues os mandamos un fraternal abrazo y salud, ya está la victoria. Bueno, salud. Salud.